inteligencia artificial, eso genera un nuevo desafío para el operador tecnológico. Recordemos que cuando hablamos de un cibercriminal, es una persona que tiene altos conocimientos en informática. Tiene que ver con las generaciones, desde un punto de vista sociológico, tiene que ver con las generaciones. No es lo mismo, o bueno, las costumbres de una persona que pertenece a los millennials es totalmente distinta a una generación alfa o una beta, por ejemplo. Hoy en día ya los niños están en pleno contacto con los celulares y ya dentro de unos años este aprendizaje rápido en cuanto a la tecnología tendrá sus frutos, porque desde un punto de vista existen dos bandos, por así decirlo. Están los white hats, son quienes usan esta información en la informática en pro de la ciberseguridad, y los black hats, quienes usan esta información en la informática para ser cibercriminales. Por eso es importante tener una adecuada concientización en cuanto al uso de lo que es la informática y de las tecnologías de la información. Aquí, ¿dónde encontramos la ciberviolencia de género? En las redes sociales, como lo mencioné en un inicio, servicios de correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, que de cierta manera podrían entrar en lo que es redes sociales, videojuegos en línea, aplicaciones para citas como Tinder, Hinge, Match, Bumble, sitios donde se intercambian información como Reddit, incluso en foros de discusión en línea y en plataformas creadas por los mismos usuarios, por ejemplo los blogs. Ahora, cuando hablamos de ciberviolencia, en contraposición tenemos los bienes jurídicos tutelados, los que son afectados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos la dignidad, la propiedad, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la vida, integridad física y moral, intimidad personal y familiar, libertad ideológica, honor y propia imagen, que también tiene que ver con buena reputación, protección de la salud, el secreto de las comunicaciones, la libertad y seguridad, libertad de expresión y el derecho de asociación. Pero ¿cuándo es delito la ciberviolencia? Primero, cuando se tiene la intención de dañar o perjudicar, en este caso, a la víctima. Segundo, cuando hablamos de una acción que es desarrollada y planificada de parte en este caso, del cibercriminal. Cuando existe también inminencia del daño, existe una alta credibilidad de que va a haber un perjuicio en contra de la víctima. La extensión del daño, ya que hay un efecto multiplicador en cuanto a las víctimas, y dependiendo también del contexto, ¿no? Viendo la situación de vulnerabilidad, en algunos casos, por ejemplo, de la víctima, ¿no? Aquí lo importante es el punto de vista del consentimiento, porque cuando nosotros vamos a diferenciar aquellas conductas lícitas de las ilícitas, se tiene que ver si es que la víctima en determinado momento consintió con la propagación de la información o no. Es crucial en este caso para la violencia en línea y debe abordarse en cualquier mecanismo relevante. Ahora, en cuanto al derecho penal, en cuanto a los enfoques de la ciberviolencia facilitada por la tecnología, debe verse también en cuenta que no solamente el único mecanismo de solución es el derecho penal, sino que pueden haber medidas o alternativas que no solamente impliquen acudir a la vía penal. Eso va dependiendo de la intensidad, de la afectación, de la magnitud del daño a la vida.
En este caso, los países que han adoptado sus legislaciones todo tipo de tipos penales que buscan la protección, la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, han contemplado dentro de su derecho nacional estas políticas. Y bueno, internacional tenemos la Convención de Belém do Pará de Brasil, que mencioné hace un momento. Ahora, ¿cuál es el impacto de la violencia facilitada por la tecnología? Tenemos un impacto en la salud mental de la víctima, impactos sociales y económicos, y también impactos en la sociedad. En cuanto a la salud mental de la víctima, tiene como consecuencia ansiedad, baja autoestima, depresión, estrés postraumático, eso como consecuencia de este cibercrimen de género contra la mujer. La víctima lo que opta es por retirarse de la vida social, se queda en casa y tiene cuadros de estrés. En cuanto al impacto social y económico, podemos observar que hay ausencia de parte de la víctima del trabajo. Como se retira de la vida social, opta por estar solo, sin compañía de nadie. Se retira también de las redes sociales y tiene poca participación en sus actividades sociales, como por ejemplo ir a reuniones, ir a clases de la universidad, etc. En cuanto a impactos en la sociedad, se da el silenciamiento de las mujeres en espacios públicos. Es decir, algunas mujeres que han sido víctimas, por ejemplo, de acoso o de ciberdifamación, por ejemplo, optan por ya no dejarlo ahí nomás. Buscan que se investigue más, ¿no?, qué es lo que ha pasado para no agrandar la problemática. Ahora, en cuanto a la tipología de la ciberdelincuencia, la violencia contra las mujeres, tenemos aquí una frase de parte del Consejo de Europa del año 2018 que establece que el entorno digital está en constante evolución, lo cual va a ocasionar que se presenten nuevos cuadros y manifestaciones de violencia en línea contra mujeres. Y esto es totalmente lógico porque mientras aparezcan nuevos mecanismos tecnológicos, la sofisticidad de las conductas de los cibercriminales, en este caso de los cibervioladores, violadores de género, va a incrementarse también. De repente, de acá a un futuro, van a aparecer nuevas redes sociales y van a aparecer también nuevas conductas delictivas de parte de estas personas. También cuando hablamos de tipología, hacemos referencia a que la tecnología, al usar las redes sociales, al usar los aparatos tecnológicos, estos son una especie de facilitadores para que se concreten las distintas formas de violencia de género, como el acoso, el abuso, la ciberviolencia. El abuso, en este caso en línea, tiene lugar y se amplifica en línea. La tecnología ha generado una nueva forma de abuso, porque lo convencional hace unos años era que la violencia era física, psicológica, pero con la aparición de los smartphones o de las tablets o de estas nuevas tecnologías de información y las comunicaciones, ha generado nuevas conductas delictivas de parte de los agresores. Y en este caso, como hablamos ya de mecanismos electrónicos digitales, hablamos de una utilización del contexto digital como medio para permitir la violencia y el abuso. Así tenemos que hay varios tipos de ciberviolencia contra las mujeres. Tenemos las vulneraciones online o en línea que atentan contra la intimidad y la integridad sexual. Por ejemplo, el caso más antiguo es una expareja que en determinado momento se grabó teniendo relaciones sexuales y una lo chantajea a su pareja diciendo que lo va a propagar mediante las redes sociales
claro ejemplo de una vulneración que atenta contra la intimidad y la integridad sexual. También tenemos las vulneraciones online que atentan contra la libertad. También tenemos aquellas que atentan contra la integridad personal y la propia imagen, la buena reputación. Tenemos también los delitos que atentan contra la integridad sexual de los niños y niñas y adolescentes. Y las vulneraciones que corresponden a ciberdelitos y finalmente los delitos de odio. En cuanto a la clasificación del primero de estos, que es la vulneración online, tenemos que atenta contra la intimidad e integridad sexual. Tenemos la difusión no consentida de imágenes. Recordemos que hace unas diapositivas atrás dije que aquí lo importante es el consentimiento de la persona a efecto de diferenciar si hablamos de una conducta lícita y una ilícita. Entonces, por eso es importante el consentimiento aquí. Entonces es la difusión no consentida de imágenes, la pornovenganza, el deepfake porno. En este tercer punto se hace uso de la inteligencia artificial para crear videos o imágenes, haciendo creer al público consumidor que esta información o estos documentos son originales y en realidad no lo son. Más adelante lo vamos a tocar. También tenemos aquellos actos de violencia que atentan contra la libertad en la modalidad de intimidación, ciberacoso, cibercontrol, ciberacecho o stalking, la amenaza de violencia física, el sextorsión y la trata y el tráfico de personas facilitado por tecnología. En cuanto a la violencia que atenta contra la integridad personal y la propia imagen, tenemos el doxing, la suplantación y el robo de identidad. También tenemos aquellos actos que dañan la buena reputación de una persona, como la ciberdifamación. Tenemos los cybermoods y ataques online a determinados grupos, comunidades y organizaciones de mujeres. En el cuarto grupo, aquellos actos de violencia que atentan contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, tenemos lo que siempre se ve, bueno, mayormente en el colegio, ¿no? O en las universidades, que es el cyberbullying, el grooming, pornografía infantil, abuso sexual a través de streaming y la pornografía infantil a través de la deepfake, que cuando vemos deepfake hacemos alusión a la inteligencia artificial. Ahora, en cuanto a la clasificación de los actos de violencia en línea, tenemos el catálogo amplio de lo que son los ciberdelitos, cibercrímenes. Para esto, estas es unas características que aplican para todo, no solamente para la ciberdelincuencia de género. Para eso tiene que haber un acceso ilegal para llevar a cabo la protección de los datos privados de la persona. Tiene que haber una interceptación ilegal de las comunicaciones, un ataque a la integridad del sistema y de los delitos, porque el ciberdelincuente va a ingresar dentro de la información de los aparatos tecnológicos para luego obtener esa base de datos. Y finalmente, el fraude informático. Ahora, respecto a los delitos de odio, recordemos que cuando hablamos de delitos de odio, esto gira en torno a múltiples factores. Por ejemplo, odio por razón de raza, nacionalidad, religión, en este caso género. Y aquí es donde yo quería entrar. Cuando yo entré a exponer, les hablé de un caso, pues ya está, ahí no está. Ya, era el caso del TikToker Leito. Era un venezolano que se encontraba viviendo en Estados Unidos, quien era un influencer, tenía 20.000 seguidores en TikTok, si no me equivoco, 30.000 en Instagram. Si no es al revés, me puedo equivocar, pero la cifra más o menos va por ahí. Hacía un total de 50.000 seguidores. ¿Qué es lo que pasó? Él señaló a todo su público televidente, bueno, a
a su público consumidor que de acuerdo a la ley de Estados Unidos, aquellos sitios que no se encontraban, no tenían posesores, aquellos inmuebles que no tenían posesores, podían ser ocupados por la gente, por un tercero de mala fe, podía ocuparla y así podía apropiarse del bien. Lo que hacía era generar disturbio a través de su público usuario, incitando que estas personas hagan lo que justamente les decía, aprovechar su condición de influencer para que se realicen estos actos. ¿Qué es lo que pasó? Estados Unidos lo capturó y al final lo deportó a Venezuela, y Venezuela ahora lo ha detenido y le inició un proceso de incitación al odio. En ese caso por un tema de nacionalidad, argumentando de que este influencer tiene algún tipo de problema con los venezolanos, con sus pares de Venezuela, y ese es un caso justamente en donde se usa la cibercriminalidad específicamente en delitos de odio. Es un caso de hace unos 4 días, 5 días. Entonces, cuando hablamos de delitos de odio, hacemos alusión a una incitación al odio o un discurso de odio que gira en torno a discriminación, denigración, incita a la violencia, tiene un lenguaje ofensivo y las conductas que adopta en este caso la persona que hace el delito de odio es a través del troleo, el flaming, cybermoods o el gender trolling, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el impacto de la violencia facilitada por la tecnología? Tenemos aquí estadísticas. El 54% de mujeres que ha sufrido acosos a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad y estrés. Estas son estadísticas que han sido conclusiones del Consejo de Europa. El 42% de las niñas y los jóvenes que han sufrido acoso han mostrado como consecuencia estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza. Ahí vemos el impacto que tiene la cibercriminalidad de género, en este caso a los niños, niñas y adolescentes. También tenemos una estadística que es que más del 20% de las mujeres en las edades de 16 y 25 años en España ha recibido insinuaciones consideradas no apropiadas a través de las redes sociales. Tenemos un punto adicional que son las vulneraciones online que atentan contra la intimidad y la integridad sexual. Otra vez tenemos aquí el consentimiento. Eso es lo importante aquí cuando hablamos de cibercrimen en torno al género. Tenemos la difusión de material no consentido respecto a imágenes o videos, por ejemplo. La porno venganza y el deepfake porno, que es la aplicación de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de distribución no consentida de imágenes íntimas, por ejemplo, tenemos aquí en España, en septiembre de 2012, en el municipio de Los Llévenes, se hizo viral mediante las redes sociales la propagación de una información en donde aparecía una fémina, era un material erótico en el cual ella se estaba masturbando. Esta fémina le envía voluntariamente, es decir, consciente del acto de enviar este video a un futbolista en ese entonces, con quien tiene una relación extramatrimonial. Pero esta persona traiciona la confianza y lo divulga entre los contactos. Entonces lo que ocasiona es que al final este video se propague con todas las personas. Y lo divulga entre los contactos con la intervención del alcalde. Este municipio de Los Llévenes forma parte de Toledo, la ciudad de Toledo en España. Y digo que es importante el tema del consentimiento porque aquí una de las conclusiones, cuando se siguió todo el proceso penal, de investigación, el hecho resulta impune
porque aunque se difunde sin el consentimiento en determinado espacio temporal, todavía no se está aplicando en el Código Penal español. Se necesitaba, para sancionarlo, se necesitaba el descubrimiento y la revelación de secretos. Y en ese caso lo que había pasado es que ella misma había consentido el acto de propagar por primera vez el video. Como no había una aplicación inmediata en ese caso de la distribución no consentida de imágenes íntimas, quedó impune. Porque había un primer momento en el cual esta fémina había consentido la propagación de esa información. Ahora, cuando hablamos de distribución no consentida de imágenes íntimas, tenemos imágenes sexuales sugerentes o explícitas reveladas sin consentimiento de la persona. Esto incluye unas imágenes originales sin el consentimiento, es decir, por ejemplo, el uso de cámaras ocultas, accesos no autorizados a teléfonos celulares o huevos del aparato electrónico. Tenemos también material obtenido de forma consentida, es decir, mediante un acuerdo de dos o más partes. Aquí lo importante cuando hablamos de ciberviolencia en ese punto es el consentimiento, para poder determinar si es una conducta lícita o una conducta ilícita. Aquí tenemos la distribución, el ámbito, el daño y la eliminación, en el sentido de que se necesita Internet, del aspecto tecnológico, redes sociales, servicio de mensajería instantánea, websites, para determinar la responsabilidad penal de aquellas personas que redistribuyen este material. En el ámbito no se exige que exista una relación afectiva entre las personas. Pueden ser personas, no sé, por ejemplo, personas que no necesariamente se conocen o tienen confianza para realizar un acto sexual un día normal y, como consecuencia de eso, grabarse, por ejemplo, mediante la práctica, ¿no?, de esta actividad. En cuanto al daño, bueno, es difícil de monitorear ese tipo de situaciones y las plataformas también en las cuales se difunde la información, porque, como lo mencioné en un inicio, existe lo que es la Deep Web, y en la Deep Web el 99% de las personas no tienen acceso a lo que es la Deep Web, entonces es muy difícil, por ejemplo, de monitorear. También hay el mercado negro, en donde se redistribuye, se manipula, se difunde, se propaga, en este caso, videos, ¿no? En cuanto a la eliminación, es importante aquí el derecho al olvido. Y el olvido es un derecho que ha sido reconocido por el Tribunal Europeo. Específicamente lo que gira en torno al Internet. Toda persona tiene derecho a que se olvide, en este caso, su pasado, si es que hay algo que hace mucho tiempo, por ejemplo, ya se dejó atrás, ¿no?, en función de la resocialización, la readaptación o la oportunidad de la persona de reinsertarse en la sociedad si es que hubiese cometido algo con anterioridad. Ahora, la pornovenganza. Tenemos aquí un ejemplo, lo mencioné hace un momento. Dos personas que con anterioridad habían sido pareja, entonces ya tienen la suficiente confianza como para practicar sexting, que es mientras se textean en los aplicativos de mensajería instantánea, van teniendo ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, de cierta manera, ambos consienten el acto y consideran de que no están realizando nada malo. Entonces, cuando esta pareja, uno de ellos, por ejemplo, en este ejemplo, decide dar por finalizada la relación, lo que hace la otra persona es lo chantajea con la finalidad de que no dé por finalizada la relación, sino va a optar por compartir esta información perteneciente a ambos. Entonces, este material después es compartido o es rotado a través de WhatsApp,
y es difundido con personas, ¿no? Ese es el campo de la pornovenganza. Entonces aquí tenemos un concepto y una tipificación. En el concepto tenemos una persona que difunde un contenido sexual gráfico sin consentimiento, porque aquí no hay consentimiento, con el propósito de vengarse de la otra, de la víctima. Y se produce generalmente en el contexto de una expareja, donde ya había relación afectiva, pero también se puede realizar por terceros, en donde también no existe la afectividad. En cuanto a la tipificación, tenemos las legislaciones, que las legislaciones tipifican como delito la divulgación, la distribución, la difusión, la promoción ilícita de estas imágenes o estos videos íntimos de las personas que practican, bueno, en este caso, por ejemplo, el sexting, ¿no? Y aquí también se aprecia la modalidad de distribución no consentida de imágenes íntimas. Ahora, esto es importante, la deep web fake pornográfico. Como lo mencioné ya en repetidas ocasiones, básicamente la característica de esta deep fake pornográfico, a diferencia de los demás, es que se usa la inteligencia artificial. Buscas donde se visualice la cara de las personas y le pides a la inteligencia artificial que te cree un video o una imagen, pues, ¿no?, en donde aparentemente tiene relaciones sexuales con otra persona. La inteligencia artificial lo crea y hace pensar a todo el público consumidor de que ese material es original, pero en realidad no lo es, sino es una mera creación de la inteligencia artificial. Tenemos ahí el caso de estudiantes de un colegio en donde supuestamente tenían 700 videos en donde practicaban temas de pornografía, de relaciones sexuales, pero todo era una mera creación de la inteligencia artificial. Porque ahora, que hoy en día existe la plataforma OnlyFans, en donde supuestamente la propietaria del espacio de OnlyFans es quien crea ese contenido para el público, que es los que pagan la suscripción. Entonces, hoy en día ya eso no es del todo original, porque se usa también la inteligencia artificial para hacer pensar al público consumidor de que es original y propiedad suya, ¿no? Entonces aquí tenemos el concepto, la inteligencia artificial generativa y la tipificación. En el concepto tenemos que son archivos audiovisuales que han sido creados mediante el sistema informático basado en inteligencia artificial. Y para esto es difícil, en este caso para la ciencia forense, poder identificar cuándo hablamos de un video falso y un original. En cuanto a la inteligencia artificial generativa, tenemos que es un algoritmo entrenado, que es un conjunto muy ampliado de imágenes donde se usa una aplicación web o móvil para transformar una imagen y poder crear, no sé, por ejemplo, personas desnudas o personas que están teniendo relaciones, ¿no? Sí, pero lo importante aquí es que para aplicar la inteligencia artificial necesitan imagen del rostro de la persona. Y bueno, también las órdenes que tú le des a la inteligencia artificial para que lo creen de esa manera. En cuanto a la tipificación, tenemos que la víctima puede iniciar acciones penales, en este caso, por ataque al honor, propiedad de la imagen, la propia imagen, la intimidad y la buena reputación. Sin embargo, se descarta una afectación a la vulneración de secretos, ya que en este caso no estamos hablando de la difusión de un material original de su parte, sino que ha sido creado a través de la inteligencia artificial. Es decir, no existe un video íntimo propio de la persona, de la víctima. La repercusión. En este caso, al aplicar la inteligencia artificial, tenemos que el 90 y el 95% de todos los videos falsos en línea son de naturaleza pornográfica y no tienen el consentimiento, en este caso, de las personas que participan. El 90% de esos videos son protagonizados por mujeres. Y hasta septiembre del 2023
se han subido más de 113.000 videos falsos que están colgados en la web, en los cuales se han hecho uso de 35 sitios web y bueno, a diferencia del 2022, la tasa se ha incrementado en un 54%. En cuanto a vulneraciones online que atacan la libertad de las personas, tenemos la ciberintimidación, el ciberacoso, cibercontrol, ciberacecho o stalking, la amenaza de violencia física, la sextorsión y la trata y el tráfico de personas facilitado por la tecnología. ¿Qué es la ciberintimidación? Estas conductas, como ustedes lo ven, son conductas que con anterioridad, más que todo, se cometían sin uso de datos o de medios tecnológicos o digitales. La denominación son muy pocos, simplemente porque ahora se hace uso de estos, pero es importante mencionarlo porque son las diversas modalidades que existen hoy en día. La ciberintimidación es la intimidación que nosotros conocemos, que se genera en contextos digitales, haciendo uso de plataformas, haciendo uso de aparatos tecnológicos, haciendo uso de redes sociales, de servicios de mensajería instantánea, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la intimidación como elemento del tipo penal, tenemos que esta ciberintimidación online es ejercida por el autor, ya que en este caso el escenario ofensivo se produce marcado por la distancia física entre el victimario y la víctima, no desnaturaliza la acción en términos de tipicidad ni compromete en atención a criterios de proporcionalidad, ubicación y sanción en el tipo penal. Vamos a ver casos más adelante. El cibercontrol. Tenemos aquí un caso. A ver. Bueno, en este caso sí es cibercontrol. A Sabela no le molesta el control con su novio Juan. No le molesta que Juan, su novio, mantenga cierto control sobre ella. Y por eso justifica estos accionarios dándole sus contraseñas de sus redes sociales, de sus plataformas, para que verifique que en realidad no le es infiel, por ejemplo. Entonces, de cierta manera, se hace control de parte de Juan con respecto a la intimidad o a la libertad de parte de ella, ya que no es normal, psicológicamente hablando, no es normal que una persona le dé sus contraseñas a su pareja, ¿no? Por eso acepta incluirlo en todos los grupos de WhatsApp en el que se encuentra, a fin de que verifique que en realidad le es leal y que le es fiel, pero desde un punto de vista conductual esto no es bueno. En realidad, este cibercontrol se da con la finalidad de que le revise, por ejemplo, fotos antes de subirlas, que le den una aprobación. Entonces, lo que se observa aquí es que se da un control de parte de Juan respecto de Isabela, pero haciendo uso de los mecanismos digitales. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando Isabela acude al baño, Juan revisa el contenido de su celular sin que ella se dé cuenta, y también crea un perfil falso en su red social para hacerse pasar por un tercero y poder conversar con su pareja con la finalidad de verificar y comprobar de que ella le sigue, por ejemplo. Ese es una especie de comportamiento de cibercontrol. En el cibercontrol se dan los comportamientos que se busca la vigilancia de las comunicaciones de la pareja mediante el celular, se limita la libertad de la pareja, se controla los movimientos de la pareja, se supervisa también la actividad de la pareja y se critica a la pareja en internet. En cuanto a vigilancia, tenemos mensajes de comunicación que en este caso Juan le supervisa qué es lo que escribe y con quién escribe. Utilizan keyloggers, que son programas que se instalan en los ordenadores, en los cuales en un archivo de texto pueden
digitado, en este caso la persona que opera en la computadora. Juan obliga a entregar las contraseñas de acceso, en este caso a Sabela. Esto es dentro de la vigilancia. En cuanto a la limitación de la libertad de la pareja, se observa la autorización de las publicaciones y las fotos, es decir, Juan tiene que aprobar qué es lo que Sabela cuelga o no, tiene un tipo de exigencia de eliminación de contactos, le obliga y le impide participación de determinados grupos, es decir, limita mucho la libertad de, en este caso, de Sabela. En cuanto al control de los movimientos de la pareja, exige el envío de fotos en tiempo real, le dice, mándame tu ubicación, dónde estás, qué estás haciendo ahora, con quién estás. Es decir, hay mucho control de parte, en este caso, de Juan sobre Sabela. También se exige la identificación, bueno, la acreditación con quién se encuentra, en qué momento, ¿no? La supervisión hay un control, un monitoreo, porque es en línea, en WhatsApp, con quién está hablando. Si no es con Juan, es lo que pasa en el día a día en la aplicación WhatsApp, ¿no? ¿Por qué estás en línea? ¿Con quién estás hablando? ¿Recién estás conectado hace 2 minutos? ¿O con quién hablas tanto? Entonces, claro, ahí, ¿con quién estás conectado? ¿Por qué estás visible, no? Y luego, finalmente, tenemos la crítica de la pareja en Internet, en el cual, de cierta manera, en Internet se menoscaba la intervención de la pareja y se le critica permanentemente. Ahora, por ejemplo, en España, en el artículo 532, caracteriza al cibercontrol y, bueno, se presenta la exigencia en que esto tiene que darse de una manera insistente y reiterada, sin estar legítimamente autorizado. Primero tiene que estar vigilada la persona, se le debe perseguir, se le debe buscar su cercanía física, luego tiene que buscarse intentar establecer algún tipo de contacto. O sea, por ejemplo, por eso es que ahí se hace mención que la conducta tiene que ser insistente y reiterada. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos delictivos, se observa el acceso ilícito a la cuenta de correo electrónico, al teléfono móvil de la persona, sin consentimiento, para conocer datos y conversaciones. Y esto obviamente atenta contra el aspecto de los secretos y la integridad moral de la persona. La finalidad, ¿cuál es? Que se asegure los secretos de la persona, porque teme a que en el contexto de Juan y Isabela no le sea leal y le sea infiel. Y la consecuencia, que la intimidad de Isabela quede afectada. Ahora, como me faltan 2 minutos, quería llegar a un punto importante aquí, en el acoso. En el ciberacoso, por ejemplo, el ciberacoso es una modalidad de acoso, es lo que nosotros estamos acostumbrados, acoso sexual en alguna de sus modalidades, en los cuales se crean perfiles anónimos, trolls, y lo que buscan es, empiezan a burlarse de las opiniones de los demás, buscan contactar, en este caso, a las personas. Y tenemos un caso en Perú que ha sido sentenciado el año pasado, el caso de Yanma Leines Sánchez. Esta es una persona que había ciberacosado a 5 periodistas comunicadoras, pero específicamente en el caso de la periodista Manuela Camacho, que había sido la agraviada. Tenía contacto con esta persona, le enviaba material pornográfico, no sé cómo se obtuvo su número celular, le mandaba material pornográfico, le decía que estaba enamorado de ella, la iba a buscar cuando terminaba su faena dominicana de noticiero, hasta que por fin el año pasado lo sentenciaron a 5 años de pena privativa de libertad efectiva y ya se encuentra internado en el penal. Como ya creo que me falta un minuto, quería hacer mención aquí acá hay un caso que quería comentar. Es un tema muy amplio, de verdad. Mira, los delitos de odio. Ya, ese es el caso del influencer Leito, que les mencioné.
Él es el venezolano que se encontraba en Estados Unidos, quien había dado a conocer a todo su público consumidor de que si acudía a esos bienes que estaban abandonados, pues podían apropiarse de estos de acuerdo a la ley norteamericana, cuando en realidad no era así. Por eso es que de cierta manera incitaba al odio con los mismos venezolanos y por eso es que ahora se encuentra detenido en Venezuela. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Sí? Allá. Entonces, bueno, este tema toma mucho tiempo para compartirlo y bueno, espero que haya sido de su agrado. Faltó más tiempo de lo usual para mencionarlo porque son múltiples modalidades, pero espero que en lo poco que se ha podido compartir con ustedes haya sido de su agrado.